comenzamos a opositar y nos metemos en el mundo de las oposiciones, intentamos buscar temarios de ejemplo para hacernos una idea de la profundidad del temario de la oposición, para ver los temas si tienen más páginas, menos páginas, incluso muchas veces cuando viene un futuro opositor a nuestro centro a preguntar información sobre una determinada oposición o sobre cualquier oposición en general, siempre nos preguntado, ¿y cuántas páginas ocupa un tema u otro tema? Para hacerme más o menos una idea. Eso es un problema que daría mucho de lo que hablar en esta serie de vídeos y en esta serie de episodios de podcast. Mi opinión es clara en este sentido. Al final, en una oposición hay que estudiar 100% sobre ley. Por una sencilla razón, porque los tribunales nos van a preguntar sobre la propia ley. El formato de la pregunta va a ser, y de acuerdo al artículo no sé qué de la ley orgánica, o de acuerdo al artículo 50 de la Constitución, o de acuerdo al artículo 51 de la Ley General Presupuestaria, señale cuál de las siguientes es correcta. Formato siempre la pregunta y la respuesta va a estar referenciada a la legislación. Ojo, excepto en aquellas suposiciones que 100% son teóricas, ¿vale? Es decir, cuando hablo de teóricas es que su temario no está basado en legislación. Podemos hablar de temario específico de un enfermero, auxiliar de enfermería, temario específico de celador o incluso en oposiciones del Estado, el bloque de informática. Eso no está sustentado en ninguna ley. Está sustentado en teoría pura y dura. En ese caso, esto no es aplicable. Hay que usar un manual, ¿vale? Lo más oficial posible, ¿vale? Cuando hablo de oficial me refiero, por ejemplo, si hablamos de Office y demás, no el que elabora una academia o el que elabora una editorial, sino sobre todo acudir a manuales oficiales de las propias aplicaciones. Bien, si seguimos hablando del, de la legislación y por qué es mejor estudiar sobre la propia ley y no estudiar en base a temas de ninguna editorial, ninguna academia, entre otras cosas, aparte de lo que os decía de que es al final el formato sobre el que me va a preguntar en el examen, hay otra serie de ventajas. La precisión de estudiar sobre una legislación no tiene comparación con la precisión de un temario, de un tema elaborado por una academia, por un preparador o por una editorial. Cuando nos elaboran un tema a la hora de ofrecernos la preparación de la oposición en base a esos temas, lo que va a intentar, hablando siempre desde el punto de vista más óptimo, los que intentan diferenciarse y ofrecen cierta calidad, lo que van a intentar con esos temas es un atractivo visual y un objetivo comercial y a esa gente que le abruma opositar y quiere hacerse una idea de cuánto abarca cada tema, pues va a intentar sintetizarlo lo máximo posible, ponerle letra bonita, mucho ancho de interlineado, hacerlo atractivo, ¿vale? Básicamente. Que vale, te lo puedo comprar en determinados casos, pero el problema de eso es que esa gente cuando consulta exámenes de años pasados o se enfrenta a su propio examen y vea que esos temas normalmente se les quedan cortos. Luego vendrán otros que esto ya lo tengan asumido y te dirán, oye, todo lo que te tienes que preguntar, sin relleno, sin paja, lo tienes en nuestros temas. Todas las preguntas que han preguntado están en nuestros temas y luego es mentira, ¿vale? Porque en nuestro centro viene muchísima gente, prácticamente, iba a decir a diario, vamos a poner semanal, 15 cada 15 días recibimos, ¿vale? 10 15 personas preguntando sobre nuestra academia y vienen de prepararse en otra academia y vienen con cierto recelo de decir, oye, pero vosotros en la anterior convocatoria, ¿cuántos aprobaron? Y todo lo que se preguntó lo diste y oye, explicaste esto de los capítulos presupuestarios que preguntaron porque mi academia donde estaba no, entonces vienen con cierto recelo. ¿Por qué? Porque al final esa gente viene de pensar que se sabía la oposición al dedillo, que lo llevaban 100% bien, se llegan al examen y se encuentran con que todo lo que se habían estudiado y pensaban que van 100% bien y le habían garantizado los preparadores que, oye, que vais a tope, que vais muy bien. Y luego se encuentran en el examen que no, que hay muchas preguntas de las que les pusieron que no aparecían en su temario. Entonces vienen el tipo de excusas de se han salido de temario, el examen ha sido súper difícil. Y yo siempre decía, oye, se han salido del temario del tribunal o el temario que tú te has preparado no era el adecuado y no respondía al programa de la oposición. Porque al final el que te ha preparado va a intentar buscar una excusa para no asumir esa responsabilidad. Te podría decir, oye, pues hasta ahora todo lo que han preguntado está en estos temas, este año se han ido de traste, han subido un nivel, pues lo sentimos, para la siguiente vamos a aprender. No, normalmente balones fuera,
somos los mejores, el tribunal hay que irse al contencioso, hay que recurrir, se han pasado 3 pueblos, no sé qué, no, hay que hacer un poquito de autorreflexión y decir, oye, hay otras academias donde ese contenido lo han preparado, sí. ¿Cómo lo han preparado? Pues seguramente basándose en la legislación y cogiendo los epígrafes del programa, y el opositor que prepara el preparador, mejor dicho, prepara ese tema, tenga conocimiento y experiencia suficiente para saber qué tiene que añadir y qué no tiene que añadir. Pero si coge esos epígrafes del tema y se los lleva a la legislación aplicable y que desarrolla y no intenta quedarse en lo básico de lo básico de lo básico, pues seguramente no hayan tenido problemas. Otra de las grandes ventajas que tiene el estudiar a base de legislación es la actualización, es decir, no vas a depender de ninguna editorial ni del tamaño de ninguna academia. El temario lo vas a tener siempre actualizado, vas a poder acudir al BOE consolidado. Ya en otros vídeos os expliqué cómo poder estar al día en la legislación y saber qué actualizaciones sufre el temario de vuestra oposición y la legislación que os entra. Luego, la profundidad del conocimiento que te da estudiar en base a legislación es abismal, no tiene nada que ver con el temario donde te van a meter de manera muy sintetizada los conceptos, los artículos y demás. Al final una ley pues tiene una estructura, tiene un preámbulo, tiene un marco jurídico, que el entenderlo y que te lo explique usándolo, no con ninguna historieta, sino usando ese preámbulo, al final te va a ayudar a entender por qué esa ley, qué es lo que va a regular esa ley y qué es lo que te vas a encontrar en esa ley. Al final vas a tener totalmente autonomía e independencia a la hora de prepararte la oposición, porque al final el contenido de la oposición, esa legislación que es totalmente gratuita, están los boletines oficiales, ya sea el BOE o el boletín oficial de tu comunidad autónoma, y no vas a tener que depender de que la academia o el preparador, la editorial, te mande una actualización, que tarde 15, 20 de mandarte la actualización, que luego haya una adenda, en fin, vas a tener totalmente autonomía y al final eso, como hablamos en otras ocasiones, te va a transmitir seguridad y tranquilidad. Decir, oye, yo tengo el temario siempre actualizado. Cualquier cambio me van a avisar o como estudio en base a la legislación, voy a pinchar en voy consolidar y me va a decir la última fecha de actualización de esa norma. Luego, sobre todo, la flexibilidad, ¿no? Y la adaptabilidad. La legislación puede ser verdaderamente compleja y la interpretación puede variar según el contexto y la jurisprudencia aplicable. Al estudiar directamente de la ley, los opositores están mejor equipados para adaptarse a los cambios de la normativa y entender cómo se aplican diferentes situaciones, lo que le va a dar una mayor flexibilidad durante el proceso de oposición y sobre todo enfocarlo desde el punto de vista práctico para resolver casos prácticos y en tu oposición entran casos prácticos. En definitiva, el estudiar en base a legislación junto con otros recursos, como podría ser jurisprudencia, test, casos prácticos, esquemas y demás, te va a ayudar a tener una preparación integral. Realmente, yo diría que una academia, un preparador, una editorial te podría ayudar con esquemas o con resúmenes. Pero ojo, que esto también hemos hablado en otras ocasiones. No hay mejor esquema que el que uno se hace. Al final, con ese esquema lo que te pueden hacer es dar una pista de cómo te puedes organizar la información para entenderla. Pero al final, el esquema que tú debes de usar es el que tú te elabores dentro de tus técnicas de estudio, porque un esquema, igual que el subrayado o el resumen, entra dentro de las técnicas de estudio. Eso quiere decir que si te estudias un esquema que ha hecho otra persona, al final esa otra persona, digamos, que está estudiando por ti, no estás estudiando tú, ¿vale? Tienes que utilizar esa herramienta para estudiar. En definitiva, ley, unos esquemas, unos resúmenes, test, casos prácticos, es el material necesario y suficiente para prepararte tu oposición. Oye, ¿cómo te puede ayudar una academia o un preparador? Muy sencillo, gracias a esa legislación, ayudarte a explicártela si nunca te has preparado una oposición, si nunca habías visto una ley, te puede ayudar a planificarte, te puede ayudar a entenderla, te puede ayudar a profundizarla, a enlazar conceptos, a enfocarlo desde el punto de vista práctico, a resolver tipos de casos prácticos, darte todas las herramientas en cuanto a ese material de apoyo, ya digo, test, casos prácticos, incluso algún esquema, lo resumen, pero sobre todo a prepararte, a explicarte, a exigirte, ¿vale? Como un entrenador, ¿vale? Y que no te suelte de la mano hasta el día del examen, ¿vale? Eso, bajo mi punto de vista, es lo que supone una preparación, pero la preparación no está en buscar ese atractivo comercial a través de temas al grano, bonitos y demás. Oye, sí, ¿vale? Como decía al principio, cuando la oposición tenga ese temario específico no basado en legislación. Pues ya que nos ponemos a hacer un temario, pues tiene que ser, estar bien estructurado, usar fuentes oficiales, siempre indicar la bibliografía utilizada, ¿vale? Porque ya no es legislación, hay que utilizar bibliografía, indicársela al opositor de dónde ha sacado esa información, que no es cosecha propia, y si es cosecha propia, también indicarlo para que sepan, siempre a efectos de comparar o si tienen que desarrollar un tema, en qué se ha basado su respuesta. ¿De acuerdo?
Y luego, si otro podría decir, oye, vale, todo esto está muy bien, pero es que estudiar del BOE es muy feo, la estructura del BOE a mí no me resulta atractiva y no me facilita el estudio. Y pues hay distintas aplicaciones gratuitas, ¿vale? Como distintas herramientas para editar PDFs y demás, tanto en iPad, ordenador, y que luego tú lo puedes imprimir sobre ese propio PDF, puedes añadirle tus propias notas y demás, ¿vale? Espero que esta opinión sincera mía que os expongo os ayude a tener muy claro cuál es la forma idónea para prepararse una oposición. Si te ayuda cuando decidas dar el paso a opositar, qué es lo que necesitas tener en cuenta en cuanto al temario y poder valorarlo, ¿no? Porque va a ser la primera vez que oposites y necesitas saber, oye, ¿cómo valoro yo si esto es bueno, si no es bueno, si es correcto o no es correcto? ¿Vale? Pues un saludo, Arturo López, preparador y gerente de Alicante Planta Centro de Formación.